Bienvenido de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorio de formación posgrado, que va dirigido a estudiantes de grado de Podología y a profesionales de la Podología. En este capítulo les voy a hablar de la anestesia dando una serie de conceptos generales que entra dentro de la asignatura de quiropodología en los estudios de grados de Podología. Anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos que, aplicados en concentración suficiente en su lugar de acción, impiden la conducción nerviosa o impulsos eléctricos de forma específica, reversible, transitoria y predecible, originando la pérdida de sensibilidad sobre cualquier punto del sistema nervioso, cualquier tipo de fibra nerviosa, motora o sensitiva, en una zona del cuerpo sin afectar a la conciencia. Por lo tanto, el paciente notará que se le toca, pero tendrá una ausencia de dolor y de sensibilidad dolorosa. Existe una clasificación de estos anestésicos. Los hay tipo éster, como la cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína y cloroprocaína, por metabolización enzimática. Y el tipo amidas, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína. Estas son por metabolización hepática. Características. Las características de un analgésico local es la potencia, la latencia del bloqueo, la duración del bloqueo y el efecto sobre los vasos sanguíneos. La potencia de los anestésicos locales es la cantidad de anestésico local necesaria para realizar un bloqueo satisfactorio. Depende principalmente de la liposolubilidad del anestésico. La etidocaína es 40 veces más liposoluble que la lidocaína. La bupivacaína es 10 veces más liposoluble que la lidocaína. Latencia del anestésico local. Es el tiempo transcurrido desde la administración del anestésico local hasta la producción completa del bloqueo. Depende principalmente del pKa del anestésico local. El pKa es igual al pH, forma ionizada, que iguala la forma no ionizada. Latencia del anestésico local. pKa-pH. La lidocaína tiene un pKa-pH de 7,9-7,4. La mepivacaína de 7,6-7,4. La bupivacaína de 8,1-7,4. Cuanto mayor sea el pKa, menor forma libre del anestésico existirá. La duración del bloqueo es el tiempo que dura el efecto anestésico. Depende de la afinidad por unirse a proteínas del anestésico local. Mayor afinidad con proteínas, mayor tiempo de permanecer en los canales de sodio. La bupivacaína tiene mayor afinidad a las proteínas y la procaína tiene una menor afinidad a las proteínas. ¿Qué efectos van a tener sobre los vasos? Todos los anestésicos locales, excepto la cocaína, producen vasodilatación. Los niveles sanguíneos de anestésico local y por tanto los efectos sistémicos dependen de este factor principalmente. Contraindicaciones. No se puede poner un anestésico local siempre y cuando nos falte el consentimiento del paciente. Que el paciente tenga alergia a los anestésicos locales. Que haya padecido alguna coagulopatía o esté en tratamiento con anticoagulantes tipo Sintrón, aspirina, etc. Ácido acetilsalicílico, Infecciones que tengan el punto de entrada. Si hay que poner un punto y resulta que está infectado, no está indicada la anestesia. O la presencia de una neuropatía. También por reacciones tóxicas, por la toxicidad del producto, reacciones alérgicas, reacciones por estimulación simpática y reacciones psicomotoras y vasovagales.
La toxicidad ocurre cuando el anestésico local alcanza niveles plasmáticos elevados. Depende de la concentración y volumen del anestésico local, la absorción del fármaco, la velocidad de inyección, la inyección que se realice intravascular, la acción vasodilatadora del anestésico local. Cuando el anestésico local alcanza niveles plasmáticos elevados, va a depender y va a ocurrir esa toxicidad sí de las patologías asociadas que tenga el paciente, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, hipoxia, acidosis, etc. De su unión a las proteínas transportadas, la albúmina, la alfa-1 glicoproteína. La toxicidad también sucede a dos niveles. Un nivel en el sistema nervioso central, que sería la neurotoxicidad, y otro nivel en el sistema cardiovascular, que sería la toxicidad cardíaca. La neurotoxicidad tiene dos fases. Una fase de toxicidad creciente, que sería como una primera fase de excitación, inquietud, ansiedad, confusión, entumecimiento lingual y perioral, inyección dolorosa, parestesias en boca y en mano, trastornos visuales, auditivos, temblores, fasciculaciones, músculos y faciales y de extremidades, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, taquicardia, hipertensión, insuficiencia respiratoria, náuseas y vómitos. En la segunda fase, o fase de depresión, es la toxicidad creciente. Hay una depresión respiratoria, una hipotensión muy marcada y por último un paro respiratorio. Tratamiento. Inicialmente la corrección primero que tenemos que hacer es de la oxigenación. Ante el primer signo de toxicidad vamos a administrar oxígeno. Después de la acidosis, que potencia mucho la toxicidad. Convulsiones deben tratarse con analgesia porque pueden producir a un estado progresivo de hipoxia, a una acidosis e hipercapnia que favorece las convulsiones cerrando un círculo vicioso. Preservar la vía aérea, por tanto. Frenar las convulsiones con benzodiazepinas, miorelajante, sedante y anticonvulsivo. Puede tratarse del diazepam 10, 30 miligramos intravenosos, más o menos 2,5 miligramos por minuto. El midazolam, 0,1 miligramos por kilo, en 70 kilos serían pues 1,4 mililitros de midazolam. Cardiotoxicidad. Para la cardiotoxicidad son necesarias dosis 3 o 4 veces mayores para dar sintomatología en comparación con el sistema nervioso central. Esta tiene tres fases: estimulación, taquicardia e hipertensión. Depresión miocárdica, hipotensión moderada, bradicardia sinual, bloqueo auriculoventricular moderado, alteración de la conducción intraventricular. En la hipotensión con gran vasodilatación hay un bloqueo auroventricular avanzado, trastornos severos de la conducción, bradicardia, paro sinual y podemos llegar hasta el shock. ¿Cómo vamos a tratar esta cardiotoxicidad? Las convulsiones favorecen la hipoxia y la acidosis, que a su vez potencian la cardiotoxicidad. Vamos a oxígeno, adrenalina alta dosis, tratamiento medicamentoso de las arritmias ventriculares, desfibrilación y las maniobras de RCP, de recuperación cardiopulmonar. Para evitar la toxicidad, utilizar siempre la dosis máxima de seguridad. Asegurarse de que no se está inyectando intravascular es importante. Estas dosis máximas es relación de los miligramos por centímetro cúbico, mililitros por volumen, que es 1 centímetro. Bupivacaína 0,5%, 5 miligramos. Lidocaína 1%, 10 miligramos. Lidocaína al 2%, 20 miligramos. Mepivacaína al 3%, 30 miligramos. Así nos podemos ver estas dosis máximas que se permiten. Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas, las verdaderas, son excepcionales, representando menos del 1% de todas las reacciones adversas que están asociadas a los tipos éster. Reacciones alérgicas al anestésico local o reacciones alérgicas al conservante. Ya digo que están asociados a los tipos de éster. Raras son en las amidas. Reacciones alérgicas a conservantes y antioxidantes también.
porque hablaba antes de conservantes, pero también los antisodeantes. La clínica, cómo va a evolucionar, cómo nos va a venir el tema, erupciones cutáneas pruriginosas, eritema, edema facial, broncoespasmo y puede producirnos hasta un shock anafiláctico. Tratamiento. Vamos a suspender inmediatamente el fármaco. Vamos a dar oxígeno de la vía para manteniendo la vía aérea permeable. El fármaco de lección de la hipotensión, broncoespasmo y angioedema es la adrenalina por vía endovenosa, con una dosis inicial de 0,2 a 0,5 miligramos y repetir la dosis de 0,1 a 0,2 miligramos, dando unas dosis máximas de 5 a 10 miligramos, pero no hay que llegar a eso. Broncodilatadores. Y inmediatamente avisar a una urgencia medicalizada para el transporte urgente al hospital. Las reacciones psicomotoras y vasovagales generalmente son debidas al estrés que tiene el paciente ante la intervención y al dolor que le produce un pinchazo. Clínicamente se manifiestan como una hiperventilación, parestesias, mareo, cuadros basales como es la bradicardia y la hipotensión. Las reacciones por estimulación simpática. Porque el agente vasoconstrictor pasa a la circulación. Clínicamente se manifiestan con ansiedad, sudoración, temblor, taquicardia, hipertensión y una opresión torácica. Conclusiones. Las características farmacológicas del anestésico en cuanto a su liposolubilidad, el pKa y unión a proteínas determinan su potencia, latencia y duración. La principal complicación hace referencia a la toxicidad que se manifiesta en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular. La toxicidad es rara siempre que se usen dosis de seguridad y no se realice una inyección intravascular. La elección del anestésico debe realizarse en base a las características farmacológicas del mismo y a su nivel de toxicidad. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre una evaluación preparatoria y una selección del paciente. Puesto que la mayoría de los procedimientos que se realizan en cirugía podológica bajo anestesias regionales son de carácter ambulatorio, reviste mayor importancia la necesidad de efectuar una evaluación preoperatoria adecuada que no solo detecte riesgos potenciales dentro de la intervención, sino que permita seleccionar correctamente al paciente que tolerará el posoperatorio. La actitud mental del paciente puede determinar la posibilidad de practicar una intervención bajo anestesia local. Un número importante de pacientes suele rehusar la práctica de anestesia regional porque no desean estar conscientes durante el procedimiento. Sin embargo, una explicación adecuada de los riesgos y beneficios hará que el paciente acceda a la anestesia local, si bien está bien indicada, claro, siempre está anestesia, porque la anestesia general, ya digo, tiene una serie de complicaciones importantes que hay que hacérselas ver al paciente. Una valoración del estado físico del paciente que nos viene muy bien es la clasificación por los criterios de la American Society of Anesthesiology para la catalogación de dichos pacientes. Esta clasificación es la siguiente. Riesgo anestésico. Riesgo anestésico 1, porque es lo que vamos a poner ASA 1, ASA 2, ASA 3, según cómo pertenezca al paciente. El 1 sería un paciente sano, sin afectación orgánica, ni fisiológica, ni bioquímica o psiquiátrica. El proceso patológico para la intervención está localizado y no produce una alteración sistémica. 2. Enfermedad sistémica leve, afección sistémica causada por el proceso patológico o otra afección fisiopatológica. El 3 sería ya las enfermedades de sistémica grave, sin limitación funcional, afectación sistémica grave o severa de cualquier causa. El 4 sería la enfermedad sistémica grave con amenaza a la vida. Las alteraciones sistémicas no son siempre corregibles con la intervención. Y en el 5º lugar, paciente moribundo, situación desesperada a la que el paciente tiene pocas posibilidades de sobrevivir. La presencia del anestesista será obligatoria en la intervención de los pacientes clasificados ASA 4 y 5 y en cualquier circunstancia que se aplique anestesia general o sedación, excepto en urgencias. También los pacientes clasificados ASA 3 en determinadas intervenciones. No siendo necesaria la presencia física del anestesista en cirugía podológica en pacientes ASA 1 y ASA 2.
La calificación ASA es un excelente criterio para determinar las medidas mínimas de seguridad en el acto operatorio, terminología que debe ser usada por el podólogo o podóloga en la cirugía podológica en pacientes ASA 1 y ASA 2 sin la presencia de un anestesista. Muchísimas gracias.